hermanos. En el himno que acabamos de disfrutar se celebra la presencia del Señor como Espíritu en nuestro espíritu, destacando la unidad, la vida, el testimonio, la guía, la adoración y la intercesión y la herencia que experimentamos en esta comunión espiritual. Esta noche me tocó dar la lección 23, ejercitar el espíritu. Oremos. Oh Señor Jesús, ayúdanos a ejercitar nuestro espíritu según tu voluntad y palabra. Concédenos sabiduría y disciplina para una vida espiritual vibrante. Fortalécenos con tu Espíritu Santo para una oración constante y una fe genuina. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver primero la lectura bíblica. En Proverbios 20:27 dice: Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Primera de Timoteo 4:7 dice: Desecha los mitos y profanos, los métodos profanos y de viejas. Ejercítate para la piedad. Segunda de Timoteo 1:6-7 dice: Por esta causa te recuerdo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Vamos al bosquejo. El número 1 romano dice: conocer nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu es la lámpara del Señor y escudriña nuestras partes internas. Vamos a leer en Proverbios 20:27, ¿sí? El espíritu humano es comparado con la lámpara del Señor, que escudriña nuestras partes internas. Esto sugiere que dentro del ser humano reside algo divino, identificado como su espíritu, que actúa como la luz de Dios. Así el hombre tiene en su interior una lámpara que requiere de la luz de Dios para iluminar. Esto ilustra que Dios como luz habita el hombre, quien es el recipiente que puede contener, expresar esa luz, similar a como una lámpara contiene y emite luz. Además, nuestro espíritu se considera el hombre interior, oculto en nuestro corazón. Primera de Pedro 3:4 describe este espíritu como un hombre interior tranquilo y sereno. En esta perspectiva, cada aspecto de nuestro ser puede ser visto como un hombre. El cuerpo físico representa el hombre exterior. El alma es el hombre expresado o manifestado y el espíritu es el hombre oculto. Letra B. Nuestro espíritu es el hombre interior escondido en el corazón. Primera de Pedro 3:4 dice: sino el del hombre interior escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de gran valor delante de Dios. El hombre interior, representado por nuestro espíritu, está escondido en el corazón y se caracteriza por un espíritu manso y sosegado, que es de gran valor delante de Dios. C. Nuestro espíritu regenerado es nuestro hombre interior. En Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Nuestro espíritu regenerado constituye nuestro hombre interior. Este espíritu, fortalecido por el Espíritu Santo, sirve como la lámpara de Dios y es el lugar donde Cristo habita. Así nuestro hombre interior, en su regeneración, se convierte en un valioso recipiente para la presencia de Dios y está destinado a cumplir su propósito. Número 2, romano. Conocer lo que nuestro espíritu humano necesita. La letra A dice: nuestro espíritu debe ser despertado. En Esdras 1:1 dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia,
para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Esdras 1:5. Y entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos a quienes Dios puso en su corazón subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y Éxodo 35:21 dice, todo aquel a quien su corazón impulsó y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, trajo una ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras. O sea, según vemos, Esdras 1:1 y 5, el Señor despertó el espíritu tanto de Ciro, rey de Persia, como de un remanente de israelitas para cumplir su propósito. De manera similar, nuestro espíritu necesita ser activado para atender los intereses de Dios. No debemos depender de otros para despertar nuestro espíritu, sino que debemos ejercitarlo nosotros mismos. Aunque es Dios quien inicia este despertar, nosotros debemos cooperar con Él para activar nuestro espíritu. Letra B. Nuestro espíritu debe ser ferviente. Romanos 12:11 dice, en el celo, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y Hechos 18:25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, nos dice que en Romanos 8:11 nos insta a ser fervientes en espíritu, mientras que en Hechos 18:25 describe a Apolos como alguien ferviente en espíritu, lo que significa que él ardía con pasión en su espíritu. Esto resalta la importancia de tener un espíritu ardiente y apasionado en nuestra vida espiritual y servicio a Dios. C. En la oración, la facultad principal que debemos ejercitar es nuestro espíritu, donde mora el Espíritu Santo. Efesios 6:18 dice, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. En la oración, la facultad principal que debemos ejercitar es nuestro espíritu, donde mora el Espíritu Santo. A menudo los cristianos oran sin involucrar su espíritu, limitándose a utilizar la boca, la mente y las emociones. Sin embargo, la exhortación es orar en todo momento en el espíritu, lo que implica activar esta facultad en nuestra comunión con Dios. Así como usamos los sentidos adecuados para percibir sonidos u olores, debemos aprender a orar utilizando nuestro espíritu en lugar de simplemente depender de la mente y las emociones. D. Nuestro espíritu debe ser el medio de nuestra adoración. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. La adoración verdadera debe realizarse en espíritu y verdad, ya que Dios es espíritu. Esto significa que debemos involucrar nuestro espíritu en nuestra adoración a Dios. La verdadera adoración no se limita a actividades formales, como cantar u orar, sino que comienza con el ejercicio de nuestro espíritu. Todos los creyentes deben participar en este ejercicio individual espiritual durante las reuniones, ya que la adoración auténtica
se lleva a cabo directamente desde nuestro espíritu hacia Dios. E. Nuestro espíritu debe tomar la iniciativa en cuanto a disfrutar al Señor. En Lucas 1, 46 y 47 dice, entonces María dijo, mi alma magnifica al Señor y mi espíritu ha exultado en Dios mi Salvador. Es esencial que nuestro espíritu tome la iniciativa en el disfrute del Señor. María declara que su espíritu se ha regocijado en Dios y luego su alma magnifica al Señor. Esto revela que nuestro espíritu debe liderar en el disfrute de Dios con el alma siguiendo su ejemplo. En lugar de permitir que el alma tome la delantera, debemos aprender a dejar que nuestro espíritu lo haga, subyugando así al alma para que lo siga en este disfrute del Señor. F. Nuestro espíritu debe tomar la iniciativa en cuanto al ministerio espiritual. 1 Corintios 14:32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, los espíritus de los profetas están sujetos a ellos mismos, lo que implica que deben tener control sobre su espíritu. Esto sugiere que nuestro espíritu debe tomar la iniciativa en el ministerio espiritual. Si nuestro espíritu está pasivo, significa que está dormido. Por lo tanto, en todo momento nuestro espíritu debe estar activo y tomar la iniciativa para administrar algo. Número 3, Romano. El ejercicio de nuestro espíritu humano. En 1 Timoteo 4:7 dice, desecha los mitos profanos y de viejas, ejercítate para la piedad. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Y 2 Timoteo 4:22, el Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. A. La palabra ejercítate es un término enfático usado en el Nuevo Testamento, como dice en 1 de Timoteo 4:7, dice, desecha los mitos profanos y de viejas, ejercítate para la piedad. O sea que uno, ejercitarse para la piedad. Como dice en 1 Timoteo 4, ya del 7 hasta el 8, dice, como lo acabamos de leer, desecha los mitos profanos y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. A. El ejercicio corporal para poco es provechoso, como acabamos de ver. Y B. La piedad para todo aprovecha. Amén. 2. Nos ejercitamos para la piedad al ejercitar nuestro espíritu donde está el Señor. Como veíamos en 1 Timoteo 4:7, nos insta a ejercitarnos para la piedad, lo cual implica un esfuerzo significativo y difícil. Aunque se nos dice que el ejercicio corporal es útil solo para hacer hasta cierto punto, la piedad es beneficiosa en todos los aspectos de la vida. Este ejercicio espiritual implica trabajar arduamente, esforzarse, luchar y contener en nuestro espíritu donde mora el Señor. Cada acción positiva que realizamos en nuestro espíritu constituye un ejercicio espiritual similar al esfuerzo dedicado en la gimnasia para fortalecer el cuerpo físico. A pesar de las dificultades y las presiones del entorno, debemos perseverar y esforzarnos continuamente en nuestro espíritu para resistir y avanzar.
Numeral B, avivar el fuego de nuestro espíritu. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Dice, por esta causa te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Primero, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Segundo, nuestro espíritu está rodeado de las tres partes de nuestra alma: mente, parte emotiva y voluntad. Nuestra voluntad debe ser fuerte, llena de poder. B, nuestra parte emotiva debe amar a las personas, debe estar llena de amor. Y C, nuestra mente debe ser cuerda, llena de cordura. Por eso en 2 de Timoteos 1, 6 y 7 se nos urge avivar el fuego del don de Dios que reside en nosotros. Esto implica que debemos avivar nuestro espíritu, ya que el don de Dios está vinculado a él. La exhortación se fundamenta en el hecho de que Dios nos ha dado un espíritu lleno de poder, amor y cordura, lo que implica que nuestro espíritu está rodeado por las tres partes de nuestra alma, o sea, la voluntad, la parte emotiva y la mente. Por lo tanto, para avivar el fuego de nuestro espíritu, debemos fortalecer nuestra voluntad con poder, nutrir nuestras emociones con amor y mantener nuestra mente cuerda y llena de cordura. Numeral C, nuestra mente en el espíritu. Romanos 8, 5 al 6 nos dice, porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el espíritu en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. O sea, vemos que primero nuestra mente puesta en la carne es muerte. Y segundo, que nuestra mente puesta en el espíritu es vida y paz. O sea, poner nuestra mente en el espíritu es crucial para experimentar vida y paz. Mientras que enfocamos en la carne, mientras que enfocarse, en la carne lleva a la muerte. Después de avivar nuestro espíritu, debemos controlar nuestra mente para evitar que se desvíe hacia la carne. La mente, como parte principal del alma, actúa como intermediaria entre la carne y el espíritu. Dirigir nuestra mente hacia el espíritu nos permite participar en actividades espirituales que fortalecen nuestra conexión con Dios y nos llenan de vida y paz. Numeral D, discernir nuestro espíritu de nuestra alma. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, Hebreos nos acaba de mostrar que destaca la capacidad de la palabra de Dios para discernir entre el alma y el espíritu. Esta distinción es crucial, ya que nuestros pensamientos pueden ser engañosos. Al ejercitar nuestro espíritu podemos discernir las intenciones detrás de nuestros pensamientos y mantenerlos separados del alma. Esta separación es vital, ya que el enemigo busca mezclarnos para confundirnos. En una sociedad confusa, es fundamental entender esta distinción para evitar que el alma prevalezca sobre el espíritu. Numeral 4, Romanos. La manera de ejercitar el espíritu. Entonces muestra que A, ejercitar el espíritu al invocar el nombre del Señor. Muy bueno. Otro, ejercitar el espíritu al orar, leer la palabra de Dios. C, ejercitar el espíritu al orar. Oh, Señor Jesús.
Ejercitar el espíritu al ir en pos de la verdad. Y ejercitar el espíritu al negarnos a nuestra mente natural e independiente, así como a nuestra parte emotiva y a nuestra voluntad, que en conjunto constituye nuestro yo. Y ejercitar el espíritu al andar conforme al espíritu. Como dice en Romanos 8, 4, 6. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Gálatas 5:16 también dice, digo pues, andad por el espíritu, y así jamás satisfaceréis los deseos de la carne. Y en Gálatas 5:25, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. O sea, primero, aprender a percibir el espíritu. Y segundo, andar conforme a la vida y la paz interiores. Ejercitar nuestro espíritu implica aprender a percibir al Espíritu Santo y andar conforme a él, como se nos insta en Romanos 8, de 4 a 6 y en Gálatas 5, 16 y 25, como acabamos de ver. Esto significa poner nuestra mente en las cosas del Espíritu en lugar de en las de la carne, lo que nos lleva a experimentar vida y paz interiores. Uno de los principales métodos para ejercitar nuestro espíritu es la oración en el espíritu. Al igual que aprender a caminar. Al principio podemos comenzar orando principalmente en nuestra mente, pero con práctica constante llegaremos a orar en el espíritu. También es esencial buscar la verdad en la Biblia para recibir suministro espiritual y experimentar sus verdades subjetivamente. Para vivir conforme al Espíritu en nuestra vida diaria, debemos apartarnos de las distracciones y enfocar nuestra mente en el Espíritu. Esto implica discernir entre las operaciones del alma y del Espíritu y actuar solo cuando sintamos la vida y la paz interiores que provienen del Espíritu. Este proceso requiere negarnos a nosotros mismos y aprender a percibir al Espíritu en todas las circunstancias de la vida cotidiana. Amén. Hay unas preguntas al final de la lección y son, la primera dice, según la Biblia, describe su entendimiento con respecto al espíritu humano. La respuesta es, según la Biblia, el espíritu humano es la parte espiritual y esencial del ser humano, conectada con Dios y capaz de recibir la revelación espiritual. La segunda, ¿qué es lo que el espíritu humano necesita? El espíritu humano necesita ser avivado, alimentado y ejercitado para mantener una conexión viva con Dios, crecer espiritualmente y discernir su voluntad. 3. Según la Biblia, ¿por qué deben los cristianos ejercitar su espíritu? Los cristianos debemos ejercitar nuestro espíritu para mantener una relación viva con Dios, discernir entre el bien y el mal y crecer espiritualmente. 4. ¿Cómo ejercitamos el espíritu? Para ejercitar el espíritu, los cristianos pueden participar en prácticas espirituales como la oración, la meditación de la palabra, la adoración y la comunión con otros creyentes, así
como la invocación del nombre del Señor y el discernimiento espiritual. Estas prácticas fortalecen la conexión con Dios y promueven el crecimiento espiritual. En resumen, el espíritu humano, ¿qué es? Es la parte esencial del ser humano, perdón, conectada con Dios y capaz de recibir revelación espiritual. Segundo, ¿cuáles son las necesidades del espíritu? Que requiere ser avivado, alimentado y ejercitado para mantener una conexión viva con Dios y crecer espiritualmente. 3. ¿Cuál es la razón de ejercitar el espíritu? Para mantener una relación viva con Dios, discernir entre el bien y el mal y crecer espiritualmente. ¿Y cómo podemos ejercitar el espíritu? A través de prácticas espirituales como la oración, la meditación de la palabra, la adoración, la comunión entre los creyentes, invocar el nombre del Señor y el discernimiento espiritual. Hermanos, por conclusión, vemos que el ejercicio y avivamiento de nuestro espíritu son fundamentales para nuestra vida espiritual. La Biblia nos insta a despertar nuestro espíritu, ser fervientes en él y usarlo en la oración y adoración. Debemos discernir nuestro espíritu de nuestra alma y poner nuestra mente en Él, en el Señor, andando conforme al Espíritu Santo. Esto implica orar en el Espíritu, buscar la verdad en la Biblia y vivir de acuerdo con la vida y paz interiores que provienen del Espíritu. Amén. Gracias, hermanos.